Va a comenzar la mesa redonda Abordaje global de la dislipemia en 2016, más allá de las estatinas. Quiero previamente dar las gracias a toda la Junta Directiva de la sección de Cardiología Clínica por invitarme a esta reunión y especialmente, por supuesto, al presidente Vivencio Barrios y, asimismo, felicitarles porque es una reunión excelente, esta anual que se está realizando en estos momentos. Asimismo, quiero agradecer al Laboratorio SMADE el apoyo a esta mesa redonda conferencia, el naturcéutico con evidencia científica, que dentro de un minuto nos va a exponer el doctor Carlos Escobar. Carlos es cardiólogo en el Hospital Universitario de La Paz. Como sabéis, es además presidente electo de esta sección de Cardiología Clínica. Y yo quiero agradecerle además que con todo este trabajo que él tiene, pues accedió a ser vocal científico en la Sociedad Castellana de Cardiología durante estos años conmigo y, desde luego, quiero agradecer también su extraordinario aporte a la castellana. Bueno, conocemos el importante arsenal terapéutico que tienen el tratamiento de las dislipemias, que ya desde la década de los 60 con los fibratos, recordamos que el genfibrocilo fue el fármaco que demostró ya disminución en la mortalidad en el tratamiento de las dislipemias. Posteriormente, pues, están las resinas, el ácido nicotínico. En la década de los 80, pues, con el famoso estudio 4S, pues, de simvastatina, pues, fue el primer fármaco tipo estatina y sabemos que tenemos ahora todo un arsenal de primos hermanos de todas las estatinas con diferentes características entre ellos, y que eso han hecho posible que hayamos bajado los objetivos de la LDL y el colesterol total en las dislipemias a unas cifras que antes de las estatinas, por supuesto, no pensábamos. De todas formas, hay ocasiones en que el tratamiento de estatina no es completo y para ello pues, han surgido otros fármacos, ezetimiba, ahora los PCSK9, y no debemos olvidar además el tratamiento de la alimentación y la actividad física. Entonces, dentro de este contexto, pues Carlos nos va a explicar el lugar de Armolipid, el naturcéutico con evidencia científica. Carlos. Bueno, gracias por la presentación, Manuel. Bueno, yo lo que voy a comentar es qué nos puede aportar en el paciente con cardiopatía esto de Armolipid Plus, que nos lo llevan presentando unos años, teniendo en cuenta que tenemos las estatinas, que tenemos ezetimiba, y entonces, pues, bueno, con las evidencias científicas que hay actualmente, pues qué papel tiene, en qué pacientes habría que utilizarlo y si para nosotros tiene utilidad o no tiene utilidad, que luego, como veremos, pues sí tiene un grupo de pacientes en los que podría ser útil, porque tanto las estatinas como la ezetimiba, luego veremos, pues hay determinados pacientes que se queda corto. Bueno, como todos saben, en los últimos años la mortalidad ajustada a la edad por cardiopatía isquémica se ha ido reduciendo. En parte se debe a los mejores tratamientos en el contexto del síndrome coronario agudo, la angioplastia primaria, mejores stent, mejores antiagregantes, pero también y en la misma proporción al mejor control de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, hacer una mejor prevención secundaria, que es algo que nosotros hacemos todos nosotros en la consulta. Y como ven aquí, que son datos del estudio que se realizó en Ontario, en Canadá, pero también hay otra publicación al año siguiente en la Revista Española de Cardiología en Población Española que dice exactamente lo mismo. Y como vemos aquí, el mejor control, sobre todo del colesterol y de la presión arterial, a pesar de que cada vez hay más obesos y más diabéticos, pues ha conseguido reducir esta mortalidad. Por lo tanto, si nosotros consiguiésemos mejorar el control de los distintos factores de riesgo, pues todavía seríamos capaces de disminuir aún más la mortalidad por cardiopatía isquémica en nuestro medio. El tratamiento princes de la dislipemia, como saben todos ustedes, es las estatinas. Y como vemos aquí en esta diapositiva, a lo largo de los últimos 30 años,
a lo largo de los distintos ensayos clínicos se ve como cada vez las estatinas, porque cada vez se utilizaban estatinas más potentes, somos capaces de reducir el colesterol LDL cada vez de una manera más intensa, y nosotros, los distintos estudios han demostrado que cada vez conseguimos beneficios adicionales. Es decir, por mucho que reduzcamos el colesterol LDL, todavía no hemos encontrado un suelo por debajo del cual no sigamos encontrando beneficios. De hecho, por ejemplo, en este subestudio del estudio Júpiter, el estudio Júpiter era un trabajo que se realizó en prevención primaria, aunque bien es cierto que la mitad de los pacientes tenían síndrome metabólico, es decir, era prevención primaria, pero tenían cierto riesgo cardiovascular. Los pacientes fueron aleatorizados a rosuvastatina o a placebo, y se ve en este subgrupo de pacientes, en aquellos pacientes que se alcanzó un LDL menos de 50 en comparación con más de 50, vemos aquí los eventos cardiovasculares mayores cómo se siguen reduciendo a la mitad en prevención primaria, estamos hablando de colesteroles LDL de 50, sin un aumento en la incidencia de efectos secundarios. Es decir, que por mucho que reduzcamos el colesterol LDL, y estamos hablando ya de cifras de 50, es seguro y además seguimos obteniendo beneficios cardiovasculares. Por otra parte, recientemente se presentaron datos del estudio IMPROVE-IT, que el estudio IMPROVE-IT dice dos cosas. Por un lado, refuerza la teoría de que el colesterol LDL cuanto más bajo mejor, porque aquí lo que estábamos comparando realmente eran dos estrategias terapéuticas, pero que en una de ellas se consiguió un LDL de 69,5, es decir, lo que dicen actualmente las guías, frente a 53,7, y seguimos consiguiendo beneficios adicionales en la prevención de eventos cardiovasculares. Y la otra cosa que nos dice el estudio IMPROVE-IT es que en pacientes con síndrome coronario agudo ya no solo aportan beneficios las estatinas, sino en este caso la combinación de una estatina con ezetimiba también aportaba beneficios adicionales, es decir, reducir el colesterol LDL cuanto más mejor, y por otra parte ya no son solo las estatinas, sino que otros fármacos con los que nosotros consigamos reducir el colesterol LDL pues van a aportar beneficios adicionales a nuestros pacientes con cardiopatía isquémica. Esta tabla ya la conocen todos ustedes, es que en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como vemos nosotros, pues el colesterol LDL hay que bajarlo por debajo de 70 o al menos un 50% de colesterol LDL. Pero que, como ya hemos visto antes, y también algún subestudio que hay, de algún subanálisis de con los PCSK9, bajamos por debajo de 70, es beneficioso, pero incluso si bajásemos todavía más, pues los beneficios serían todavía mayores. Y otra de las preguntas que nosotros nos hacemos, porque claro, los ensayos clínicos tienen una duración limitada, pues 2, 3, 4 años, el estudio IMPROVE-IT es el que más, llegó hasta 7 años en algunos pacientes de seguimiento clínico, pero a partir de ahí, ¿qué ocurre? Porque nosotros sabemos lo que ocurre durante el ensayo clínico, pero no lo que pasa después, si sigue siendo beneficioso el utilizar estatinas, o si habría algún momento en el que habría que parar el tratamiento con estatinas. Bueno, pues para ello se han hecho distintos análisis en el seguimiento de los pacientes, de distintos estudios. Entonces, aquí traigo datos del HPS, que eran pues, un ensayo clínico que se hizo en los años 90, que claramente se vio beneficio ya en los periodos iniciales, pero luego, una vez que se acabó el ensayo clínico, fue fase abierta, y en la fase abierta los pacientes eran tratados pues como considerasen sus médicos que los llevasen según las guías de cada momento, y vemos cómo el beneficio se sigue manteniendo a lo largo del tiempo, incluso las curvas se siguen separando. Es decir, lo que nos dice este estudio es que, por un lado, el tratamiento, en este caso era simvastatina frente a placebo, durante el ensayo clínico, cuanto antes se empiece, los beneficios van a ser mayores, pero si tú mantienes el tratamiento a lo largo del tiempo, el beneficio va a ser beneficioso a lo largo de todos los años. Es decir, lo que nos dice este trabajo es que cuanto antes tratemos mejor y durante toda la vida. Esta diapositiva ya es clásica, y el beneficio de reducir el colesterol LDL se produce en prevención primaria, en prevención secundaria. En prevención secundaria, en términos relativos, pues el beneficio es mayor, puesto que son pacientes de mayor riesgo, y también se ha visto en estudios de regresión de placa que cuanto más bajemos el colesterol LDL, el beneficio va a ser mayor. De hecho, incluso podemos, como veis aquí, puntuaciones negativas, es decir, podemos regresar la placa, podemos curar la placa de colesterol, o al menos mejorar el volumen de la placa y el contenido de colesterol si reducimos mucho el colesterol LDL, y aquí estamos hablando de cifras de 70. Es decir, que si lo redujésemos aún más, seríamos capaces de mejorar la evolución de la enfermedad al conseguir la regresión de la placa. Es decir, cuanto más bajo mejor, pero también cuanto antes mejor.
Sin embargo, las estatinas tienen ciertas limitaciones, aunque siguen siendo el tratamiento base, y es así, pero tienen limitaciones que hacen que en determinados pacientes pues, su utilidad se vea limitada. Por un lado, hay una respuesta individual al tratamiento, que como ven aquí, estos son datos del estudio Stellar. El estudio Stellar comparaba rosuvastatina frente a atorvastatina y nos dicen, lo que nos decía es que rosuvastatina 40, de media, era capaz de reducir el colesterol LDL en un 55% y la atorvastatina en un 53%. Pero como ven aquí, no en todos los pacientes es exactamente igual. Hay pacientes que solo se reduce un 10%, pero en otros pacientes se reduce hasta un 80%. Y esto lo vemos nosotros en la práctica clínica. Hay pacientes que en la práctica clínica se das una dosis de estatina aunque sea baja y reduce mucho el colesterol, y otros, por mucha dosis que des, incluso de estatinas potentes, pues la reducción es más bien limitada. Es decir, no todos los pacientes responden al tratamiento con estatinas. Hay polimorfismos genéticos y, por lo tanto, no todos son respondedores a las estatinas. Por otra parte, nosotros sabemos que, aunque en general son bastante seguras las estatinas, pero conforme aumentamos la dosis de las estatinas, el riesgo de tener efectos secundarios pues aumenta. Las estatinas y las dosis que nosotros utilizamos en nuestros pacientes en prevención secundaria, pues fundamentalmente son atorvastatina 40-80, rosuvastatina 10-20, es decir, estatinas potentes y a dosis altas. Y en este tipo de pacientes, pues como vemos, la incidencia de efectos secundarios pues ya aumenta. Aún siendo seguros, pero ya aumenta. Y sobre todo, más que efectos secundarios graves, lo que se ve son mialgias, que el paciente se siente incómodo, pues a dosis altas, por ejemplo, de atorvastatina, ¿no? Que se ve con relativa frecuencia. Por otra parte, la mayoría de nuestros pacientes pues, tienen un cierto deterioro de la función renal, y esto en determinadas estatinas pues, puede suponer una limitación, porque hay que utilizar dosis menores de algunas de las estatinas pues, para reducir el riesgo de que ocurran efectos secundarios. No ocurre con la atorvastatina, que la atorvastatina es independiente de la función renal, la dosis, pero pitavastatina, por ejemplo, la dosis de 4 miligramos no se puede dar en pacientes con insuficiencia renal avanzada, y rosuvastatina en pacientes con un filtro glomerular de menos de 60, que es un porcentaje relativamente importante de los pacientes que nosotros vemos en la consulta. Vemos que la dosis es de 5 o de 10 miligramos, pero nada de 20. Y simvastatina, pues como veis aquí, pues en pacientes con insuficiencia renal avanzada pues no se debería aumentar de la dosis pues, de 5 miligramos, con lo cual pues en pacientes con insuficiencia renal, sobre todo moderada, severa, pues tenemos ciertas limitaciones con algunas de las estatinas. Y por otra parte, como se comentó ayer, pues la mayoría de las estatinas potentes, altas dosis, pues tienen cierto efecto diabetogénico, de tal forma que podría ser que, aunque lógicamente reducir el colesterol LDL en los pacientes diabéticos o prediabéticos es muy beneficioso, pero si aumentamos el riesgo de que se produzca diabetes en algunos pacientes, pues este beneficio de reducir el colesterol LDL podría de alguna manera verse limitado. Si nosotros conseguimos utilizar estatinas, aunque sean estatinas menos potentes o a menos dosis, y asociar algo más que nos permita no aumentar el riesgo de diabetes, pero conseguir los objetivos de colesterol LDL, probablemente estemos dando un beneficio mayor a este tipo de pacientes, los pacientes obesos, con síndrome metabólico, los prediabéticos. Y por otra parte, una de las cosas que ocurría antes con relativa frecuencia, aunque ahora, a raíz de las guías de dislipemia, que hablaban ya de los objetivos de colesterol LDL menos de 70 y que hay que llegar sí o sí, pues no en pocas ocasiones, cuando damos de alta con atorvastatina 80 al paciente tras un síndrome coronario agudo del hospital, pues el médico de atención primaria a lo largo del año siguiente pues le iba cambiando el tratamiento hipolipemiante. Fundamentalmente reducía la dosis de estatina o bien cambiaba a otra estatina de menor potencia. Y eso, que parece que es una cosa que pues ocurría en España y todos tenemos experiencia con eso, pues, no, pues este es un estudio que se hizo a nivel internacional, es decir, que es algo que ocurre en todo el mundo. ¿Por qué redujeron los médicos de atención primaria las dosis de estatinas o cambiaron a una estatina menos potente? En la mitad esto ocurrió en un 42% de los casos. Bueno, pues en ese 42%, en la mitad de los pacientes era porque el paciente contaba algún tipo de efecto secundario, y en la otra mitad de los pacientes era porque el médico de primaria tenía miedo de que a ver si estábamos reduciendo demasiado el colesterol LDL y eso producía algún daño al paciente. Y lo que se vio es que, por un lado, lógicamente el perfil lipídico empeoraba, pero lo que es más importante, en el año siguiente, en ese año que nosotros habíamos cambiado el tratamiento con las estatinas,
pues aumentaban los eventos cardiovasculares mayores, incluyendo el infarto de miocardio. Es decir, que el paciente evidentemente puede tener efectos secundarios por el tratamiento con las estatinas y a lo mejor hay que cambiar o reducir la dosis, pero habrá que añadir algo más, habrá que hacer algo más para seguir manteniendo los objetivos de colesterol LDL en pues menos de 70 miligramos de decilitro, que es lo que recomiendan las guías. Y de hecho, estos son datos del estudio EUROASPIRE, que se publicaron recientemente, que ya saben que son pacientes con cardiopatía isquémica, bien crónica o justo después de un síndrome coronario agudo, que eran 8.000 pacientes, que participó España y estaba llevado por cardiólogos, es decir, que se supone que estamos muy concienciados con los objetivos de colesterol LDL. Sin embargo, vemos que con colesterol LDL menos de 70 solo hubo alrededor de un 20%. Y el uso de estatinas fue del 85% más o menos, variaba un poquito según el sexo, pero más o menos el 85%. Es decir, esto lo que nos indica es que hay un grupo de pacientes que no se utilizan las estatinas y que habría que usarlo, pero en los pacientes que nosotros utilizamos las estatinas, o bien la dosis es insuficiente, o a pesar de tener una dosis adecuada por la tolerabilidad del paciente, pues evidentemente no logramos los objetivos de colesterol LDL, es decir, que nos falta algo más. Y estos son datos españoles de pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Estos son el estudio Cintia, era pacientes hipertensos y cardiopatía isquémica crónica, y el ERDECI, que era pacientes con cardiopatía isquémica crónica, seguido por cardiólogos. Y si vemos aquí los objetivos de colesterol LDL que se alcanzan, pues vemos que están en torno al 30-40%. Es decir, que más de la mitad de nuestros pacientes, a pesar de las estatinas, a pesar de que está ezetimiba, pues no logran los objetivos de colesterol LDL y, como hemos visto antes, eso aumenta el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Por otra parte, nosotros nos basamos en las guías tanto de la Sociedad Europea de Cardiología y luego siempre miramos con el ojo lo que dicen las guías americanas, aunque estas son, he puesto las guías americanas anteriores, ya en el ACC de este año se han presentado una actualización de las guías que dice más o menos lo mismo que las guías europeas, es decir, que ya establecen un objetivo de colesterol LDL. No ponen exactamente lo de menos de 70, pero bueno, que ya hay que buscar un objetivo de colesterol LDL, que ya hablan de, por supuesto, el tratamiento de elección son las estatinas, que también se pueden utilizar combinaciones en aquellos pacientes que nosotros no consigamos los objetivos de colesterol LDL. Y por otra parte, este verano en las guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST ya se hablaba que en pacientes con un colesterol LDL por encima de 70, a pesar de la dosis máxima tolerada de estatinas, pues habría que añadir algo más que no fuese una estatina para lograr esos objetivos, que principalmente a raíz del estudio Improve It era la ezetimiba, pero no exclusivamente, es decir, que podemos utilizar otras cosas que sean bien toleradas y que sean capaces de reducir o producir reducciones adicionales de colesterol LDL. En este contexto, y ya salía en las guías del 2011 y también en las próximas guías de dislipemia también van a seguir saliendo porque tienen su utilidad, hablaban de los nutracéuticos, es decir, alimentos que producían beneficios adicionales más allá de la dieta, es decir, que eran capaces con esos nutrientes de, en este caso, producir reducciones adicionales del colesterol LDL, y hablaban de los policosanoles y de la levadura roja de arroz. Y de hecho, si vemos la levadura roja de arroz, que es lo que estábamos hablando, hablaremos después, vemos cómo tiene pues cierta intensidad, cierta magnitud a la hora de reducir el colesterol. Evidentemente no va a ser como una estatina y no va a ser como hacer una dieta súper estricta, pero bueno, puede producir reducciones adicionales que nos ayuden pues, a conseguir esos objetivos que en determinados pacientes no lo logramos con las estatinas. Además, el nivel de evidencia es B, es decir, que hay ensayos clínicos que soportan esta recomendación, que ahora veremos los distintos ensayos clínicos, que es verdad que no son muy numerosos en cuanto al número de sujetos incluidos, pero que son ensayos clínicos, doble ciegos, aleatorizados y bien hechos, ¿no? Es decir, que tienen una evidencia bastante robusta. Entonces, ¿qué es el Armolipid Plus? El Armolipid Plus, como vemos aquí, son estos comprimidos que tienen varias cosas dentro. Por un lado, son capaces de mejorar el control del perfil lipídico porque tienen levadura roja de arroz, los policosanoles y la berberina, que luego veremos qué es lo que hace cada uno de ellos. Además de beneficios en el perfil lipídico, también se obtienen beneficios a otros niveles. Por un lado,
como tienen ácido fólico, pues mejoran, reducen los niveles de homocisteína. Son capaces de aquellos pacientes que tienen homocisteína elevada, pues de alguna manera compensar el efecto perjudicial de los niveles altos de homocisteína. Y por otra parte, también eso es antioxidante. ¿Por qué? Porque tiene la astaxantina y también la coenzima Q10. Es decir, tienen beneficios más allá del control del perfil lipídico, tanto a nivel de homocisteína como del estrés oxidativo. ¿Cómo reduce el colesterol LDL? Pues porque dos de los componentes, la monacolina K, que es el de la levadura roja, y los poliglicoanoles actúan a nivel de la hidroximetilbutaril-CoA reductasa, que es el mismo sitio donde actúan las estatinas, y lo que se ve es que pues a este nivel son capaces de reducir el colesterol LDL. Pero no solo actúan a nivel de este punto, ¿no?, que sería en el que actúan las estatinas, y luego veremos qué potencia tiene Armolipid Plus a la hora de reducir el colesterol LDL, sino que es que además son capaces de actuar a nivel de la vía de PCSK9 para reducir el colesterol LDL. Y por otra parte, por otros mecanismos del AMP cíclico, son capaces de reducir los niveles de triglicéridos y mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces voy a comentar algunas de las evidencias, algunos de los ensayos clínicos. Hay bastantes más, pero bueno, he cogido algunas de ellas que nos pueden resultar interesantes, ¿no? Por un lado, en el paciente anciano, que son pacientes pues que ya sabéis que las guías, por ejemplo, americanas, hablan que pacientes de más de 75 años solo hay que utilizar estatinas moderadas por si tiene riesgo de efectos secundarios con las estatinas. Bueno, pues en este grupo de pacientes se hizo un ensayo clínico aleatorizado de grupos paralelos que tenían niveles de colesterol elevados y que eran intolerantes a las estatinas. Y los pacientes fueron aleatorizados a recibir Armolipid Plus o placebo y con la evolución fue a 12 meses. Como ven aquí, estos son los niveles basales de colesterol total y de colesterol LDL, y lo que ocurrió con Armolipid Plus, que hubo una reducción bastante importante, ¿vale?, de 51 miligramos decilitro, y el colesterol de 53, sin embargo, lógicamente, en el placebo no ocurrió nada, es decir, que es capaz de reducir el colesterol total, el colesterol LDL, luego veremos la incidencia de efectos secundarios, pero de manera eficaz en los pacientes ancianos. Y también, aunque no hubo significación estadística por el número de pacientes, también eran capaces de mejorar el perfil a nivel de los triglicéridos. Y en cuanto a los efectos secundarios, como ven aquí, pues no aumentaba ni las transaminasas ni las CPK. Es decir, que en pacientes ancianos produce reducciones significativas del colesterol total y del colesterol LDL sin aumentar el riesgo de efectos secundarios. En este otro estudio eran pacientes de bajo riesgo cardiovascular, en este caso eran 100 sujetos, la edad era más jóvenes, era en este caso 51 años, y he traído este estudio porque eran centros españoles, en 6 centros españoles. Y vemos aquí cómo es capaz de mejorar Armolipid Plus añadido, en este caso, en comparación con placebo, era capaz de mejorar el perfil lipídico, tanto el colesterol total, el colesterol LDL, la partícula ApoC, la ratio ApoB y ApoA1, y también era capaces de disminuir el índice de masa corporal. Es decir, no solo mejora el perfil lipídico, sino que es capaz de producir reducciones en el peso, y luego veremos en algún otro estudio que también disminuye un poquito la presión arterial. Probablemente lo de la reducción de la presión arterial tenga relación con la mejora del índice de masa corporal y también con la mejora de la resistencia a la insulina. En este otro estudio, precisamente, lo que se valoró en pacientes con síndrome metabólico era el efecto que tenía Armolipid Plus sobre la resistencia a la insulina, que, como hemos visto antes, es un mecanismo independiente de la reducción de colesterol LDL que produce. En este caso, se comparó Armolipid Plus con placebo y, además de mejorar el perfil lipídico, como hemos visto anteriormente, también era capaz de mejorar la sensibilidad a la insulina de manera claramente significativa. Modesta, pero claramente significativa. Y vemos aquí que también produce reducciones de la presión arterial sistólica pues en torno a 5 milímetros de mercurio, es decir, mejora el colesterol total, el colesterol LDL, reduce los triglicéridos, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el índice de masa corporal y reduce un poquito la presión arterial sistólica. Y además, como hemos visto, con un perfil de seguridad bastante adecuado. ¿Con qué potencia o con qué podemos comparar para saber exactamente cuál es la potencia de Armolipid Plus a la hora de reducir el colesterol LDL? Pues eso lo sabemos no al compararlo con placebo, sino al compararlo con otros hipolipemiantes que utilizamos habitualmente. En este caso se comparó con pravastatina y, como vemos aquí, no hubo diferencias significativas en cuanto a la reducción de colesterol LDL. Es decir, que para que nos hagamos una idea, cuando añadimos Armolipid Plus a un paciente que está tomando una estatina o si no tolera estatina directamente, cuando añadimos Armolipid Plus,
pues vemos que la reducción más o menos sería como pravastatina, es decir, como una estatina de una intensidad leve, moderada, una cosa así. Es lo que es capaz de reducir Armolipid Plus. Pero bueno, es decir, evidentemente no es el tratamiento de primera elección que son las estatinas, sino que es algo más que nos puede ayudar en el manejo de nuestros pacientes con cardiopatía isquémica. Y también se ha comparado con ezetimiba. En este estudio de casi 300 personas con hipercolesterolemia, vemos cómo se comparó Armolipid Plus con ezetimiba. Y aquí vemos la reducción de colesterol LDL en porcentaje. Vemos que ezetimiba se redujo un 25% el colesterol LDL, que más o menos es lo que estamos acostumbrados a ver en la práctica clínica habitual, y en este caso Armolipid Plus pues, produjo reducciones algo mayores, del 31%. Y también lo que es importante es que la asociación de Armolipid Plus y ezetimiba pues, consiguió reducciones en torno al 37%, con lo cual pacientes que no puedan tomar estatinas por lo que sea, pues para yo conseguir reducciones importantes de colesterol LDL en pacientes con cardiopatía isquémica, pues puedo utilizar, por ejemplo, la combinación ezetimiba y Armolipid Plus. Y esta combinación no aumentó la incidencia de efectos secundarios. De hecho, si comparamos la tolerabilidad de Armolipid Plus frente a ezetimiba, vemos que la tolerabilidad de Armolipid Plus fue mucho mejor, es decir, ezetimiba tuvo algunos efectos secundarios, cosa que no ocurrió con Armolipid Plus, y el hecho de asociar Armolipid Plus a ezetimiba no aumentó la incidencia de efectos secundarios que lo que encontrábamos nosotros con ezetimiba de manera aislada. En este otro estudio, porque también se ha hecho ensayos clínicos con Armolipid Plus en prevención secundaria, y en este caso eran pacientes que tenían intolerancia a las estatinas y eran pacientes que iban a ser sometidos a un intervencionismo coronario percutáneo pues, por una angina estable. Y en el momento del procedimiento, los pacientes fueron aleatorizados a ezetimiba o Armolipid Plus durante 3 meses. Estos pacientes no podían tomar estatinas. Lo que se vio es que la reducción de colesterol LDL fue bastante mayor, en este caso con Armolipid Plus frente a ezetimiba. Es verdad que la reducción de ezetimiba que se vio en este estudio fue algo menor que la que se obtiene habitualmente en la práctica clínica, con lo cual yo en este estudio diría, y es verdad que son 100 pacientes, que Armolipid Plus produce reducciones similares o mayores de colesterol LDL que ezetimiba. Y como ver aquí, no hubo con Armolipid Plus diferencias significativas ni en la elevación de transaminasas ni de CPK. Es decir, que es un nutracéutico que es seguro y que nos aporta beneficios adicionales a la terapia que nosotros utilizamos habitualmente. Y en este otro estudio, lo que se comparó directamente era ezetimiba y asociar ezetimiba con Armolipid Plus en pacientes que también estaban sometidos y iban a ser sometidos a un intervencionismo coronario percutáneo. Y lo que se observó es que se producían reducciones adicionales del colesterol LDL en torno a 30-35% sin aumentar el riesgo de efectos secundarios. Y a mí este estudio me parece especialmente importante en la práctica clínica habitual nuestra. Es decir, nosotros cuando tenemos un paciente pues con una atorvastatina 20 o atorvastatina 40 que no se controla el colesterol LDL, lo que solemos hacer nosotros es doblar la dosis de estatina. Entonces, en este estudio precisamente lo que se comparó es eso, es en pacientes en prevención secundaria, yo doblo la dosis de estatinas frente a mantengo esa dosis de estatina, pero añado Armolipid Plus. ¿Y qué es lo que ocurre después de 16 semanas? Pues lo que vemos es que la reducción de colesterol LDL fue similar, es decir, yo consigo la misma reducción de colesterol LDL doblando la dosis de estatina que manteniendo la dosis de estatina y asociando Armolipid Plus. Pero el riesgo de efectos secundarios fue muchísimo menor con la estrategia de asociar Armolipid Plus. De hecho, mientras que al doblar la dosis hubo aproximadamente un 10% de aumentar de CPK, en el grupo de Armolipid Plus no hubo ningún caso en el que se observase, en el que se objetivara aumentos de CPK o aumentos de transaminasa. Es decir, nos permite reducciones adicionales de colesterol LDL con un muy buen perfil de seguridad y esto es lógico porque son productos naturales. En cuanto a efectos secundarios, pues en este estudio que hay 1.700 pacientes a 16 semanas, pues vemos que la incidencia pues era intolerancia digestiva en menos del 1% de nuestros pacientes, ¿vale? Que es decir, que es muchísimo mejor tolerado que cualquier fármaco que utilicemos nosotros en práctica clínica. Es decir, habrá algún paciente que tenga efectos secundarios, que la mayoría son leves, pero es que además la incidencia es bajísima. Por lo tanto, y esta es mi última diapositiva, Armolipid Plus reduce el colesterol de manera significativa, el colesterol total, el colesterol LDL en comparación con placebo en un amplio espectro de pacientes. Se ha demostrado que ocurre en pacientes con riesgo cardiovascular bajo, intermedio o elevado, en ancianos, en pacientes con síndrome metabólico, en pacientes en prevención secundaria, que es lo que nos toca sobre todo a nosotros.
La eficacia de Arbolipid Plus es al menos similar a la de Ezetimiba. En algún estudio parece que puede ser superior, pero bueno, yo diría que al menos similar y equivalente a la lograda con pravastatina. La tolerabilidad de Armolipid Plus es excelente y claramente superior a la de las estatinas y o a la de Ezetimiba, cuando se comparan en monoterapia o cuando se compara como terapia combinada. La adición de Arbolipid Plus a Ezetimiba produce reducciones adicionales de colesterol LDL sin aumentar el riesgo de efectos adversos. Y la última de las conclusiones es el último de los estudios que les he puesto. O sea, la adición de Armolipid Plus al tratamiento con estatinas produce reducciones de colesterol LDL comparables a aumentar la dosis de estatina, pero sin un incremento en el riesgo de presentar efectos secundarios. Con lo cual, yo lo utilizo. Evidentemente, el tratamiento yo en mi práctica clínica habitual, pues sobre todo son las estatinas. También utilizo bastante ezetimiba para conseguir los objetivos de colesterol LDL, pero de la misma manera que ocurre con el tratamiento de la hipertensión arterial, que a nadie nos extraña que utilicemos 2, 3, 4 fármacos para la hipertensión arterial, tampoco nos extraña que utilicemos para la diabetes 2, 3 fármacos o incluso fármacos combinados con insulina, pues tampoco nos debiera sorprender mucho que a la hora de controlar el tratamiento hipoglicemiante, el colesterol en nuestros pacientes que se necesitan unos objetivos muy estrictos de colesterol LDL y que, como hemos visto, datos españoles y datos del Euroaspire en un porcentaje importante no los conseguimos, pues nos tenemos que empezar a pensar que en un porcentaje importante de pacientes tenemos que combinar distintas estrategias terapéuticas, pues con estatinas a la dosis máxima tolerada y de hecho eso debe ser el tratamiento pivotal e inicial, pero si o bien no conseguimos o bien no se tolera, pues tenemos que jugar con Ezetimiba y con otras alternativas como Armolipid Plus para, con la máxima tolerabilidad posible, conseguir los objetivos de colesterol LDL. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es interesante, ¿no?, tu conferencia, tu aportación, ya que pues es un nutracéutico, no es habitual que haya una cierta evidencia científica, ya no en la reducción de colesterol, sino además pues comparándolo incluso con Ezetimiba y cómo puede aportar al añadirlo a otras estatinas. Claro, los nutracéuticos no están, por ejemplo, dentro de la cartera de la sanidad pública en España. ¿Qué supone? ¿Es una carga económica importante para, digamos, el gasto del paciente? Efectivamente, no lo cubre la Seguridad Social. Es de precio. No lo toques. El precio es libre, es decir, que hace una recomendación el laboratorio MEDA, pero la farmacia pone un poco lo que estima oportuno. Y entonces la caja, que es de 20 comprimidos, depende de la farmacia, pero puede costar en torno a 15 euros, una cosa así. 15, depende de la farmacia, a veces 20, más o menos eso, ¿no? Entonces, claro, en un paciente que es un trabajador y que tú le pones Ezetimiba, ¿cuánto tiene que pagar el trabajador por Ezetimiba? 30 euros, ¿no? Porque si cuesta más o menos 60 euros y paga la mitad, pues te sale 30 euros y nadie le sorprende. O sea, lo cubre la Seguridad Social, muy bien, pero tienes que pagar la mitad, con lo cual te sale más o menos lo mismo. Por otra parte, hay gente que uno cuando recomienda ¿qué cosas puedo tomar? ¿Puedo tomar lo de Danacol y tal? ¿Cuánto cuesta Danacol para el paciente? Es decir, pues esto, pues ahora no sé cuál es el precio de Danacol exactamente, pero probablemente esto sea un poquito más barato. Esto tiene ensayos clínicos, me gustaría ver los ensayos clínicos que tiene Danacol. Aparte, esto no engorda y tiene beneficios adicionales más allá del colesterol LDL. Quiero decir que es antioxidante, que también tiene beneficios a nivel de la homocisteína que otro tipo de productos que nos venden en los supermercados pues no tiene. Entonces, efectivamente, lo tiene que pagar el paciente, pero el coste es mucho menor que otras alternativas y aparte es que el beneficio es que no vuelva a tener o reducir el riesgo de que vuelva a tener un infarto, ¿no? Muy bien. Es decir, que si alguien quien lo adquiera, es mejor hacerlo por internet y buscar la farmacia más barata, ¿no? A ver,
En realidad esto está en todas las farmacias. Ya. Entonces uno, bueno, puede hablar y tal. O sea, cuanto más se consuma, evidentemente, la farmacia lo va a poner a precio más barato. Pero ya digo que es más barato que un trabajador compre, por ejemplo, ezetimiba. Y mucho más que comprar la combinación atorvastatina-ezetimiba, por ejemplo. Entonces, bueno, pues... ¿Algún comentario? Pregunta sí. Doctor José Tuñón. Bueno, felicitaciones por la conferencia, he aprendido mucho, muchas gracias. Claro, evidentemente, este tipo de compuestos no tiene ensayos clínicos viendo lo que pasa con la incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces, existen algunos interrogantes. Por ejemplo, en los últimos años se está estudiando mucho qué pasa con la vitamina D y el riesgo cardiovascular. Nosotros estamos en ello y muchos más grupos también. Está muy, muy demostrado que si tienes niveles bajos de vitamina D, tu riesgo cardiovascular y de otras cosas es más alto. Esto es así, teniendo en cuenta incluso la función renal. O sea que no es un problema específico de la gente que padece del riñón, y además de nuestros pacientes, un porcentaje alto de nuestros coronarios tienen vitamina D baja, aunque no tengan nada en el riñón. La pregunta es obvia. ¿Influye de alguna manera el Armolipid Plus en la absorción de la vitamina D? Vale, dos cosas. Primero, con respecto a lo de que no tiene ensayos clínicos, con respecto a la reducción de eventos cardiovasculares, eso es cierto, pero todos los que estamos aquí hemos utilizado ezetimiba antes de que saliese el estudio Improve-It, a pesar de que no hubiese evidencias. Había algún subestudio que podía, o sea, de los estudios principales que salían neutros, cuando se hacía el subanálisis de eventos cardiovasculares, parecía que reducía los eventos cardiovasculares, pero era análisis era subanálisis y tal. Vale. Entonces, si nosotros nos basamos solo en el ensayo clínico, realmente lo que nos dice el Improve-It es que con respecto a simvastatina ezetimiba reduce eventos cardiovasculares. Y con respecto a atorvastatina, realmente no lo sabemos. Uno le da que pensar que lo suyo es que atorvastatina 80 con ezetimiba pues va a conseguir reducciones adicionales del colesterol LDL y va a obtener mayores beneficios, pero realmente, y lo estamos utilizando todos, no hay una evidencia que te diga que eso reduce los eventos cardiovasculares. Entonces, esto evidentemente, Armolipid Plus no tiene evidencias, ensayos clínicos para reducir los eventos cardiovasculares, y de hecho yo no he dicho que sea la primera opción, es decir, que reduzca eventos cardiovasculares tiene las estatinas, tiene ezetimiba, pero esto nos puede ayudar en determinados grupos de pacientes, en intolerantes a las estatinas, en pacientes que no llegamos con estatinas o con ezetimiba, etcétera, o sea, distintas combinaciones como algo más adicional que nos pueda ser beneficioso, pero evidentemente no es de primera elección y con las evidencias que hay ahora mismo no debía considerarse ni de primera ni de segunda elección, pero sí en determinados pacientes podría aportar beneficios adicionales. Y en cuanto a la vitamina D, hasta lo que yo sé, parece que no interfiere, pero no estoy seguro. Yo no he leído nada de eso que interfiera. ¿Más dudas? Sí. Sí, lo que es cierto es que hay muchos pacientes que te piden un algo más, pues pacientes a lo mejor que no tienen, que te llegan a consultas por otro motivo, que no son pacientes, no son nuestros pacientes, pero que te llevan a una consulta de algo, que te lo manda el médico de primaria y te vienen preguntando mucho qué pasa con el Danacol, qué pasa si hay otro tipo de fármaco. Hay pacientes que te lo demandan, vamos, yo creo que eso es la realidad y bueno, estoy de acuerdo en que no son fármacos para nuestros pacientes,
en algunos casos puntualmente, pero que si te lo demandan, alguna salida le puedes dar a los pacientes, y creo que es una alternativa para eso que no son nuestros pacientes. De hecho. Sí, sí. De hecho, la Fundación Española del Corazón avala el uso de Danacol con menos evidencias. Es así. O sea, tiene sus evidencias, pero son menos contundentes, porque aquí he traído solo una muestra de los ensayos clínicos que hay, que es verdad que la mayoría son de tamaño limitado, pero hay algunos de 1.700 pacientes que, bueno, que evidentemente no van a demostrar eventos cardiovasculares, porque para eso necesitas miles de pacientes, pero sí para demostrar eficacia y seguridad. Y aparte, sobre todo en Italia se utiliza mucho y lleva varios cientos de miles de pacientes que lo utilizan y realmente es seguro. Es decir, lo que nos dice esto es que es seguro y que nos aportan determinados pacientes algo más. Muy bien, muchas gracias. Estamos en tiempo para finalizar ya la conferencia. Yo creo que ha sido muy positivo el que conozcamos este nuevo nutracéutico que puede en determinados casos y en ciertos pacientes pues aportar un descenso mayor en las cifras del colesterol, ¿no? Aunque, por supuesto, pues falten evidencias científicas sobre efectos secundarios o disminución de mortalidad, por supuesto, y da la impresión que lo conocido hasta este momento es que aportan, que tienen seguridad, ¿no? O sea, de acuerdo, muchas gracias.